Hola, buenas tardes para todos y todas. Espero que estén bien. Uy, bienvenido a la sesión de consultas para el informe. Pensé que no se iba a conectar casi nadie, pero veo que es todo lo contrario. Bueno, será. Ya, para no perder tiempo, solo hasta las 3:40 y yo tengo que ir a tomar un certamen. Por eso no tengo mucho tiempo para quedarme. Pues les voy a pedir que los o las que tengan preguntas vayan levantando la mano, si yo los puedo responder en orden, por favor. ¿Ya? Sé que hay algunos o algunas de ustedes que se conectan solo para observar o mirar las consultas de los demás, que obviamente sí, obviamente es válido. Ya. Uy, tengo varias manos ya. Luciano, ya que es el primero que me aparece. Dime. Profe, tengo una consulta, pero es más bien con el desarrollo de mi informe en específico. Puedes compartirlo si quieres, porque los mismos comentarios que yo te puedo hacer a ti le puede servir al resto. Si quieres, Ya, ya, al tiro, al tiro. Ahí me avisa, por favor, si se ve. sí se ve. Sí, ya. Era más bien si es que lo que había hecho estaba bien, eso le quería consultar. Ya. Por ejemplo, me quedó muy cortito y no sabía si es que esto era como lo correcto, lo que teníamos que hacer aquí. Ya, y lo que va ahí en ese párrafo no importa mucho porque lo fundamental de esta sección es, bueno, la parte de los materiales, que no es muy difícil porque viene dado en la guía, es la parte del esquema, donde va el montaje con el desarrollo experiment, con la descripción de lo que hay que hacer. ¿Ya? Eso que está ahí justamente, y después donde tú describes todo lo que haces desde que, bueno, no entras al laboratorio, sino que en este caso abres el tracker y obtienes los datos. ¿Ya? Ese parrafito que está ahí es el que es importante. Profe, yo obvié el uso del tracker, no lo expliqué. ¿Está bien eso? Sí, o sea, no hay necesidad de entrar en detalles. Lo que sí es importante es que ustedes digan que Tracker es la herramienta que le permite obtener, que les permite obtener los datos. ¿Qué datos son los que se necesitan? Bueno, los datos que se sacan de Tracker fueron la columna del tiempo, la columna de la posición de alguna de las masas en función del tiempo y la columna de la velocidad vertical en función del tiempo. Esos son los datos que ustedes obtienen a través del Tracker. Y al menos, bueno, si no está descrito en detalle, por lo menos dejar escrito ahí que esos son los datos que uno obtiene a través de Tracker. ¿Ya? Ya, vale. Y que para Y eso profe, hay que darle una referencia a Tracker de altura, que no sé, porque tú utilizaste en este caso era el tamaño del ajá. soporte, ese tipo de cosas yo creo que sí es importante. Recuerda que lo que Ah, esté ya. para que quede claro, lo que esté en el desarrollo experimental es lo que leería otra persona para replicar tu experimento. Entonces, solamente leyendo ahí, la persona debe ser capaz de replicar todo lo que tú hiciste. Ya, ya, profe. Y, profe, mire, aquí en la parte de resultados, en cómo yo lo analicé, yo para colocar el tema de las tablas y todo eso, yo lo coloqué así en rojito, ¿está bien? Y esto nos lleva al anexo, que el anexo No están es- todas las tablas y cosas, ¿está sí, bien? sí, no está mal, no es necesario colocarlo en rojo, pero tampoco es que esté malo, o sea, no hay ningún problema. Ahora, Ah, ya. ahí sí, a mí yo soy bien catete con el tema de la ortografía, entonces yo te cobraría malo y todo lo que le falta a tilde, gráficos, fórmulas, Ah, vale, todo vale, vale. haríamos, Ya. todo eso. Bueno, Pa- soy yo, si es que yo corrigiera, yo ya no voy a corregir tu informe en sí, todo sí, para caso. dejarlo todo como bonito. Ahora, el Ah, ya. formato Luciano, el formato Ujú. que está establecido debes mantenerlo, ese formato en el que venía ¿cómo se llama? La plantilla del informe, que estaba en dos columnas y ese tipo de cosas. Ese formato sí debes mantenerlo. El de las columnas, profe, ¿a qué se refiere? Cuando tú descargaste la plantilla de informe, esa plantilla venía en un formato está establecido, con un tamaño de letra Ya. para el título, otro tamaño Ah, tipo ya. de letra para el texto venía en dos columnas, ese es el formato que tú debes mantener. Ah, vale. Ya, mucha, yo cambié todo. Ya, ya. Bueno, pero Profe, pero, si está el contenido, tampoco es que se pierda todo, es ajustarlo al formato original nomás. Sí, es el de la semana 3, Francisco, o el de la profe, clase. Fantástico. el Pero está archivo ahí que en dice aula, plantilla de informes no viene con dos columnas. ¿no? A lo mejor estoy hablando de tres que sí, No, viene siempre para había, abajo nomás. a ver, siempre había Sí, estado en dos columnas. Y Yo lo bueno, tengo en dos columnas. Yo lo tengo en dos Pero columnas. esa yo no es la igual. guía. lo No importante sé. No. No, es que no venga es la como plantilla. La plantilla viene en dos columnas. espera, el que dice plantilla de informes, es de la Sí, clase este 3. mismo documento.
Ya, si es que esa plantilla estaba en una columna, bueno, ocúpenla como venía. Yo la había visto siempre hasta en semestres anteriores que esa plantilla era una sola columna, por eso, o sea, en dos columnas, Vale, perdón. Pero Ahora, yo cuando lo descargué sí vino en dos columnas. Decía en rojo que tenía que eliminar como la información de cómo tenía que hacerse y poner la información de lo que nosotros habíamos puesto. sí, ahora la estoy descargando justamente y me doy cuenta que vienen dos columnas. Deben eliminar eso, todo lo que está mal ahí. Pues el título, eliminen la parte que dice título, le ponen simplemente el título, le eliminan esa parte que viene en rojo, esa parte que viene entre paréntesis Profe, recto también lo consulta, eliminan, ¿sí? en esa parte, o sea, no sé si la persona que está compartiendo podría subir un poco a los materiales. Sí. acá. Gracias. Ahí, donde dice materiales, hay como una guía ¿Ya? y nosotros te ponen los materiales. ¿Nosotros tenemos que ocupar otros materiales o son los que vienen en la guía? No, los que vienen en la guía está bien. Y la figura también, La figura también pueden ocupar esa misma que está ahí. porque ¿Ya? aquí el que está compartiendo ocupó como otra figura, Sí, Pero es esto la le hice misma, es yo. como ¿cierto? Es la bastante isla. igual, Sí. es bastante igual. Si ustedes quieren aprovechar la que viene en la guía, pueden ocuparla, ¿ya? Si es Ah, que ok. quieren construir su propia figura, si quieren tomar una foto ¿cómo se llama? Del video, hacerle un pantallazo y ahí marcar, por ejemplo, el H0, lo que es el G, cuáles son las masas, también pueden hacerlo. Lo importante es que También, quede claro y que esa figura les sirva para explicar el procedimiento experimental. ok. Es que también tengo un problema con el tracker porque la definición está como un poquito mala y de repente se pierde el punto de referencia. Eso es importante, el traqueo debe ser bueno, porque tú vas a reconocer cuando el traqueo quede bueno, cuando la curva de posición versus tiempo te quede una parábola, ¿ya? Profe, última ¿Sí? duda que tengo yo. La cosa es que el tracker cuando lo hice, en la guía parece que hay que ocupar hasta 50 puntos de 40, lo recomienda. Pero a mí en el tracker me salió demasiado bueno y me salieron 90 y tantos puntos. Sí, no hay Entonces, problema en que lo ocupes. Te va a quedar más largo, no va más información, o sea, pero claro, me esa quitó esta tabla, pista. ya esa tabla yo no la pondría con todo porque es muy larga, ocupa mucho espacio, ¿ya? Claro. Eh, Yo pondría, si es que la pongo, la mando al anexo, incluso tampoco pues, pondría esa tabla completa en el anexo. Lo importante es, por ejemplo, una tabla resumen, como la que estaba en Excel de preinforme, donde estaba el tiempo, la Ya. posición, la Vale, vale. velocidad, las dos alturas. Eso pueden poner una parte de la tabla, porque son muchos datos. No vale la pena. Entonces, ¿Ya? ya la corto esta tabla y estaría. Sí, yo te recomendaría cortarla y especificar ahí que la tabla se cortó porque eran, no sé, eran 90 datos y era mucho, ocupaba mucho espacio. ¿Ya? Alguien Ya. preguntó ahí, profesor, son dos gráficos, uno. Yo leí la guía y creo que solo les pide hacer un solo gráfico. Un gráfico que contenga la energía potencial, tal como está ahí, la cinética total, la potencial gravitatoria total y Perfecto, la perfecto. mecánica total. Y hacer el Solo pedía ajuste este. solamente para el de la mecánica total. Yo hice este para explicar otra cosa. Ya, Era- Ya, pero eso sería. Gracias. Voy ya, a de dejar de nada. compartir. Ya. Carla, creo que es la que sigue, sí. Puedes bajar tu mano, Luciano, por favor. Ahí Tenía una pregunta por los materiales, sí. que como que el error viene en gramos, creo, pero nosotros trabajamos todo con kilogramos. Entonces, ¿pasamos el error o lo ponemos según el instrumento que estamos usando? Cuando ponen, eso, qué bueno que preguntaste, Carla, porque en el informe Luciano estaban los errores instrumentales, pero puestos al set de masas, y no me acuerdo qué otra cosa. Los errores son instrumentales, son de los instrumentos. Entonces ese error debería estar asociado a la balanza que está utilizada ahí, que ustedes no la utilizaron obviamente, pero estaba puesto ahí en el PPT, donde pueden leer las masas. Y en ese caso da lo mismo, Carla, puedes poner el error de la balanza como 0,01 gramo o si quieres lo puedes poner en kilogramos. Lo importante es que esté correcto. Lo mismo el error del flexómetro. Ya lo pueden poner en centímetros si quieren o lo pueden poner en metros. ¿Ya? Lo importante es que esté correcto. ¿Ya? Y cuando lo ponen en la tabla, en la tablita que van a usar para construir los gráficos, si es que la tabla está en unidades del sistema internacional, preocúpense de que el error también esté en las mismas unidades. ¿Ya? Pero en la parte de materiales, ahí no hay ninguna directriz de que sea específicamente los errores en metros, puede ser en el error que te da el instrumento simplemente, ¿ya? En la unidad que te entrega el instrumento. ¿Eso era, Ya, Carla? perfecto. Sí, y tengo otra pregunta, pero es ¿Ya? cortita. ¿Sí? Que en la parte del montaje, en la guía como del experimento, ponen algo como demasiado preciso describiendo el montaje y quedaría como perfecto para ponerlo en el informe, pero obviamente nos bajan puntos si ponemos lo mismo, ¿o no?
Sí, obviamente la idea es que no es que copien textuales, se pueden basar en eso, usar la misma idea y redactarla de forma diferente, pero si no, Es es que muy mal visto. como es el montaje de lo que están usando para el experimento, no debería ser como igual porque ustedes hicieron el montaje, po, no nosotros. Nosotros lo estamos mirando, ¿no? Entonces, por eso me pregunta. Lo Como la importante, parte que explica el dibujo, así como que una figura con tal cosa. puedes replicarlo y lo que tú ves puedes explicar eso mismo que está ahí, pero con tus palabras. Por ejemplo, en el montaje hay una polea que vamos a considerar ideal, la cual tiene colgando a cada uno de sus extremos a través de una cuerda ideal dos masas de diferentes valores. No sé, puedes siempre redactarlo de una forma distinta, en base a lo que tú ves. Ya, profe. Muchas gracias. De nada. Aquí me hicieron una pregunta por el chat antes de darle la palabra a Sebastián. Dice, profe, el gráfico tiene la línea de tendencia. Les pide línea de tendencia, pero para una sola de las curvas. Ahí tienen que fijarse en qué curvas les pide analizar con línea de tendencia. Eso está puesto en la guía. Creo que si mal no recuerdo era para la energía mecánica solamente. Y ahora sí, Sebastián, dime. Hola, profe. Hola. Quería preguntarle por este Excel que viene así como adjunto al informe para poner los datos. ¿Sí? No sé si puedo compartirle. Sí, claro. ¿Sí? Ok. Em, yo con mi compañero tenemos una pregunta sobre la columna H1 y H2, Ya, justamente algo me porque están preguntando ahí por, por el chat. Vamos a aclarar para todos. Espera, me están em, preguntando aparte cómo calculan los errores de las energías. Bueno, no les están pidiendo por ahora que propaguen esos errores, así que olvídense de esos errores. bacán, yo iba a preguntar lo mismo. Lo que sí Bacán. tienen que tomar en consideración es el criterio de cifras significativas. Por ejemplo, ahí tus energías potenciales tienen como 8 cifras significativas. La energía potencial la calculan en función de la masa, de G y de la altura. Entonces va a depender, G se lo entregan con 5 cifras significativas, las masas también creo que tienen 5. Ya. Y esa, a la masa 2 creo que le falta una cifra significativa, era 55,80 gramos. Si tú escribes 0,558 está incorrecto. Ese cero sí suma Ahí ya. está. En fin, tienen 5 y 5, entonces al final la cantidad de cifras significativas con las que te queden las energías va a depender en este caso de las alturas o de la velocidad, ¿ya? Que es el mínimo. Por ejemplo, la altura H21 tiene 4, entonces tu energía potencial 2, la primera te debería quedar con 4 cifras significativas. En fin. Ya, ahora, ¿cuál era la duda, Sebastián? Disculpa, te interrumpí mucho. Eh, Mira, según el ejemplo que nos habían dado en una presentación, que no me acuerdo cuál era, el tracker en sí tenía como punto 00 del plano, como antes del suelo, digámoslo así. Además de que en el video no se llega a ver la masa uno golpeando el suelo también. ¿Sí? Por eso es como que teníamos esta duda con mi compañero, porque en la variable i nos salía como positiva y de ahí negativa por cierto tramo, ya que pasaba de largo el eje horizontal. Ya. Sí, está correcto. Así que, Eso, ya. o sea, esa Entonces, altura, claro, como tú dices, va a depender de dónde tú pongas el sistema de referencia y hasta dónde traquees la masa. Yo en mi clase, por ejemplo, les pedí que traquearan la masa solamente hasta donde estaba el contraste ese del fondo negro. ¿Ya? Si ustedes consiguen traquearlo más abajo, tampoco es que esté mal, pero yo me quedo conforme con que hagan el tracker desde que se suelta hasta que llega al final del contraste, que es justamente donde yo puse el igual a 0. Por eso en mi tabla solamente hay alturas positivas. Si tú pusiste la altura, ya. la referencia hasta cierta altura y la masa atravesó, claramente vas a tener alturas positivas y negativas, ¿ya? En eso no hay Ya. problema tampoco. Ahora, ¿cómo calculas las alturas H1 y H2 a partir de eso? Bueno, la altura H1, que yo me imagino que es el que cae, ¿o no? Ujú, sí, de la masa uno, sí. Ya, la altura H1, que es la de que caes, es la que baja. Entonces parte de la altura máxima y de ahí empieza a disminuir en altura. Es simplemente el I que tienes al lado. Lo mismo que copiaste ahí creo que Ya. los tienes invertidos. A ver. eh, disculpe, es que creo que me equivoqué. Creo que la masa uno es la que baja. O, espérame, no, o la que sube. La masa 1 creo que es la que baja. La masa 2 es la que baja, o la más pesada, la masa 1 es la que Eh, sube.
A por ver. eso lo tenemos escrito así Ah, igual, ya, la masa 2 es la que baja, ya. Está bien entonces. ¿verdad? Ah, entonces yo lo expliqué al revés en mi clase. Bueno, en fin, la masa que baja, tú vas a considerar H0 la primera altura, tal como ahí no coincide, por si acaso. Ahí tú tienes 1,189 y en H0 tienes Ah, ya, 1,191. Debería ser esa altura máxima, ¿ya? Y la otra ya, debería ser la H0 menos esa altura. sí. No, espérate, es que no entiendo. La altura máxima es la de la masa que empieza a bajar. ¿Cuál masa analizaste tú? La que bajaba, ¿cierto? Ujú, la que Y, bajaba. y esa es su altura. La altura inicial es la que te entrega el I, perdón. No sé de dónde sacaste ese Ah, ya. 1,189. Ay, es que creo que aquí lo que hicimos era como evitar que se fuera a las negativas y solamente contar la distancia en la que caían en total, digámoslo así. Mira, Sebastián, ¿cuántos datos tienes mientras el I se mantiene positivo? Baja ahí hasta para ver cuántos Mm, datos tienes con el número de columna. a ver, Tienes aquí 40 tengo datos, como 32 datos. 32 datos. Yo diría que eso está correcto. Con esa cantidad de datos se alcanza a ver una curva razonable. Si tú quieres evitar el tema de las alturas negativas, puedes cortar tus datos y decir que traqueaste solamente hasta ahí. Yo no veo problema. Si tú Sí. quieres tomar esos datos, está bien. Ahora, ¿cómo se trabaja con las alturas? Vuelve a subir un poquito. Tu H0 Ujú, va a ser la altura más alta de la masa que empieza a caer, que justamente es 0,760. ¿Ya? Y ya. ahí, bueno, según lo que ustedes me dicen, la masa 2 es la que cae. Entonces esa va a tener la misma altura. Las alturas para H2 van a ser esas, de 0,760 hasta que se vaya hacia abajo. Y Ya. la altura H1, que es la masa que va subiendo, va a ser al contrario, va a ser H0 menos eso. Perdón, eso menos H0. Mm, ¿Se ok, entiende? sí. Bueno, una va Sí, subiendo y sí. la otra cero. Yo evitaría el tema de la altura negativa, no por un tema que no me vayan a dar los datos, ni porque no se vaya a conservar la energía, sino que creo que no es necesario ahora complicarse la vida. ¿Ya? Simplifica el Ok. sistema. Ahora, el tema de las cifras significativas, al del error, alguien me preguntó por arriba, y no. Creo que según yo trabajé y vi en todos los análisis, el tracker te entrega esas tres columnas, la del tiempo, la de la altura y la de la velocidad, solamente con 3 decimales. Entonces, eso significa que el error digital de los que te entrega el tracker está siempre en la milésima, para el tiempo, para la altura y para la velocidad. Entonces debes ajustar la cantidad de cifras significativas en las tres primeras columnas ABC para que te Ujú, queden con el error hasta la milésima, ¿ya? Y por ende la cantidad de cifras significativas hasta la milésima también, para la altura, para el tiempo y para la velocidad. Eso lo arreglas. ya. Ok. Em, bueno, ahí quedaron mis dudas. Ya no tengo ninguna duda. ¿Sí? ¿Solo eso? Profe, Ya. Dime. que tengo una duda, justo dejo compartir. Es que la altura, si la persona que estaba compartiendo, si vuelve a compartir, por favor. Que le tengo una pregunta sobre el Excel. Que no entiendo que la altura cero, la que está como arriba, ¿Sí? no sé, es que él tenía creo que 1191. ¿Qué altura tengo que ocupar ahí? La SH0 es la altura, mira, a ver, ¿cómo lo explicamos? Déjame abrir no sé, es que yo hice esto en mi Excel, pero no sé si guardé esos datos. Deja ver si los tengo guardados todavía. Por mientras le respondo a Jan que me pregunte, uno puede definir la elección, el video y el fragmento del sí, eso es lo que deben hacer, deben escoger el intervalo del video que van a analizar. No hay que analizar el video entero. Entonces hay un ejemplo ahí con los fotogramas. Ah, ya, ahí está. Lo voy a compartir para que lo vean. Esto fue lo que trabajé yo en mi clase del jueves pasado. Acá está, fíjense. Este es lo que me dio el tiempo. Fíjense que está todo también hasta la milésima y el error está hasta la milésima. Lo mismo para la posición. ¿Están viendo, cierto? Me imagino que sí. Lo mismo para la altura
y para la velocidad. Aquí por alguna razón yo no sé si vi mal el PPT, pero aquí yo tengo que la masa 1 es la de mayor masa, ¿ya? Es la de mayor magnitud, por eso consideré que esa es la que baja. Ahora con lo que me dicen ustedes, quizás las confundí, las puse al revés. Lo importante es que el tema de las alturas, que es lo que nos va a servir para poner H1 y H2. Al tiro, al tiro. Vamos por parte, que tengo 1000 preguntas en el chat y no puedo responder todas de una. Déjenme explicarles. Entonces, la masa, que es la que iba cayendo, que yo consideré que era la M1, porque era la de mayor masa, según el sistema de referencia que yo le di a Tracker, partió de esa altura, 0,761 metros, ¿ya? Y llegó finalmente, no llegó al 0, porque yo la paré un poquito antes. La paré un poquito antes de llegar a la referencia que yo le di como altura igual a 0. Entonces, es esta altura la que yo utilizo para configurar el H1 y el H2. Fíjense que la masa que baja tiene altura justamente lo que me entrega el tracker, porque fue la que yo traqué. Y la otra, yo voy a considerar que parte desde 0 y empieza a subir. ¿Cómo hago eso? Bueno, a la altura inicial, que es esta que está acá, le voy restando esta altura. Fíjense que eso es lo que está ahí. B3, que sería la altura inicial, menos la altura. Entonces esta parte de 0 y empieza a subir y debería subir hasta una altura cercana a la altura inicial. Así yo configuro H1 y H2. Una baja directamente son directamente los datos que me entrega el tracker, y la otra es la que sube. Yo considero que parte desde 0 y de ahí empieza a subir. ¿Cómo puedo considerar que parte desde 0? Bueno, a esta altura inicial le voy restando la altura que me entrega tracker. Eso. ¿Quedó claro cómo medir las alturas H1 y H2? Sí, H1, gracias por aquí. H1 es la de la izquierda. Yo consideré que era la masa de la izquierda, que es la que va bajando. Y H2, la de la derecha, que es la que va subiendo. Es que, profe, no sé si me entiende, pero es que, por ejemplo, acá yo antes lo hice y creo que la altura me le dio como lo mismo que la persona que había compartido antes. Creo que era como 1, algo así le daba. El tema es que en el H0 como que usted lo hace coincidir como con el tracker. No sé si me entiende. Como que, por ejemplo, a mí en el primer I me daba, no sé, un ejemplo, 0,7 y el de abajo era más grande. Entonces, pusiste el eje Y al revés, po. Tienes que poner el eje Y abajo y que empiece a contar positivo desde arriba. A ver, voy a abrir el traqueo. Espera, para que ustedes lo vean. Creo que así como vamos, dudo que alcancemos a ver todas las preguntas, porque voy a intentar apurarme un poquito ya para atenderlos a todos. Profe, yo quiero hacer un, una acote. Es que en la guía de la experiencia dice, en la misma transición seleccionada, considere H0 como la altura máxima que llega al objeto que asciende. Entonces, si uno analiza como la masa, el azul, la altura desde que parte sería como la misma altura que va a alcanzar la roja. Pues. Entonces, yo creo que por eso coincide como la primera altura que tiene eh, esa masa, la azul, con el H0, que te dicen que tiene que ser como la altura máxima que alcanza la masa que asciende. No Así sé es. si me entendieron. Sí. Yo entiendo lo que me quieres decir porque así está escrita en la guía. Y yo considero que en la guía está un poco confuso. Por eso yo Sí, les... está confuso. Si a ustedes les sale más fácil, yo les pido que para considerar las alturas, tomen la altura H0 como la altura desde la que parte esta masa azul. ¿Ya? De manera que esa altura va a partir de la altura máxima y traten de dejar esta referencia de la altura. Bueno, ahí corrí el punto del traqueo en vez de correr el sistema de... Bueno, corrí ahora el sistema de referencia. Traten de dejar acá el origen, bueno, se me rotó un poquito, el origen traten de dejarlo en el último punto donde traquearon, para que la altura final de esta masa sea 0, eso lo pueden configurar ustedes, si no, esto no depende del sistema de referencia. Entonces luego, la otra, la masa que sube, pónganle como altura inicial 0, aunque se vea que parte de más abajo, o parte un poquito más arriba, eso no les va a arruinar el experimento. Si ustedes consideran que la suben un poquito o la bajan, es como acortar la cuerda, ¿no? ¿Ya? Entonces yo les recomiendo que hagan eso. Tomen lo que les acabo de decir, déjenme dejar de compartir y compartir el Excel acá. Para simplicidad, y dado que tienen que entregar el informe mañana, por simplicidad, tomen H0 como la máxima altura que alcanza la masa que va bajando, desde donde parte. Y la otra, asuman que parte desde 0 y empieza a subir, o sea, pongan esto, altura inicial, H0, menos
la altura que voy midiendo, ¿ya? Hagan eso y les va a salir mucho más fácil. Les van a quedar energías potenciales todas positivas y evitan tener tanto problema, ¿ya? ¿Se aclara con eso el punto de las alturas? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ahora déjenme que tengo muchas preguntas acá que se me pasaron. Profe, ¿puedo sacar el error de la energía mecánica? Sí puedes, pero no es necesario para esta experiencia, ¿ya? No nos compliquemos con eso. En el Excel, ¿se coloca el error de propagación? No. No hay que cargar errores de propagación. Error de la velocidad sería 0,001. Sí, todos los errores que entrega Tracker, tanto para tiempo, velocidad y altura, son 0,001 en segundo, en metros por segundo y en metros, ¿ya? Con 3 cifras significativas. No, el 0,001 tiene una sola cifra significativa. Ahora, esa cifra significativa está en la milésima, ¿ya? En el tercer decimal. Profe, con respecto al tracker, se recomienda hasta 50 puntos de los que triple. Es algo promedio, nunca esas recomendaciones de tomar 30 puntos, tomar 10 puntos, tomar 20 es algo exacto, va a depender del experimento. Si tú tomaste 48, no va a estar mal, va a estar bien. Si te pedían tomar entre 40 y 50 y tú tomaste 39, tampoco va a estar malo, ¿ya? No es algo absoluto. ¿Uno puede definir elección el origen? Sí, puede definir elección el Fourier y el fragmento, eso es lo que deben hacer. H0 no sería considerar I0, no, bueno, eso lo acabamos de aclarar ahora. Si H2 empieza desde el suelo, ¿no sería negativa su medida? Sí. En principio, si tú defines la altura igual a 0 más arriba, eso te va a quedar negativo. Pero ya les acabo de decir que eviten eso. ¿El título del eje Y se coloca? No, porque van a graficar tres cosas diferentes. Entonces, no, pues, si quieren pueden poner ahí en el eje Y como rótulo U, K y energía mecánica, porque están graficando tres cosas diferentes, ¿ya? La unidad la podrían colocar porque está todo dentro de la misma unidad. Profe, ¿Sí? la profe Jessica dijo en la hora de consultas pasado, dijo que pusiéramos energía en el eje. Bueno, pongan energía, ¿ya? Y ahí donde al ladito derecho siempre les deja así como serie 1, serie 2, serie 3, ahí pueden identificarla, poner cuál es la mecánica, cuál es la potencial y cuál es la cinética. ¿El error de la velocidad está en la milésima? Sí. Toman como error digital en la última casilla, que sería la milésima. Podría mostrar cómo hacer la fórmula de la estimación lineal. Ya, vamos por partes. De ahí muestro la forma de estimación lineal. Yo igual tenía entendido eso, pero bueno, está bien eso por 2 por 3. Ya, profe, una consulta sobre el contenido del informe. ¿Tenemos que poner solo lo que nos piden en la rúbrica? Sí, si está todo lo que está en la rúbrica está bien. Si que ponen cosas de más, tampoco es que esté más, pero están escribiendo cosas que no les van a evaluar. Profe, hay partes en el tracker que me manda hacia una casilla. Hay partes que el tracker me manda hacia una casilla, hacia la casilla que hago. No entendí esa pregunta. El H0 es 0,555, depende de dónde ustedes analicen el tracker y de dónde pongan la referencia. No va a ser el mismo para todos, porque depende qué rango del video van a analizar y dónde coloquen la referencia de igual a 0. Eso es para cada uno diferente. Profe, una pregunta pequeña. ¿Se pueden utilizar dos masas puntuales? Sí, pueden medirla, pero en este caso estaría de más también, porque la velocidad es la misma para ambos, basta con que midas la velocidad de uno sola y puedes relacionar ambas alturas. Entonces, está bien, puedes analizarlas por separado, pero estás analizando cosas que te pueden sacar con un solo análisis, con el análisis de una sola masa. ¿Qué errores son necesarios? Por ahora los instrumentales nomás, ¿ya? Ahora sí, ya sigo. Francisca, dime, para que tengo demasiadas preguntas y creo que no van a terminar nunca, y yo les dije que levantaran la mano. Voy a atender solamente las preguntas por audio, por favor, porque si no, no alcanzo a responder todo. Dime, Francisca. Yo tengo una duda en el método experimental, porque se supone que uno lo tiene que describir de manera que alguien lo pueda replicar. Sí. Pero no entiendo si el experimento se considera como el montaje, como que nosotros hicimos la máquina de output, No, o directamente como que nosotros tomamos un video y lo analizamos en Tracker. eso. Todo lo que ustedes, desde que esto, es como si estuviéramos en el laboratorio, es todo lo que ustedes hacen desde que entran. Si está montado, bueno, está montado y solamente miden hasta que obtienen las mediciones necesarias para hacer el análisis. En este caso, claro, está el video hecho, pero ¿qué tienen que hacer ustedes? Analizar el video en Tracker. Entonces pueden describir de forma muy breve el video. En el video se muestra una máquina de output que son dos masas de diferente valor, donde ambas parten del reposo y una sube y la otra baja. Y eso lo vamos a analizar a través del tracker. ¿Cómo lo analizan a través del tracker? Bueno, cargan el video en tracker, definen una distancia, una longitud de referencia, definen el sistema de referencia que van a ocupar, colocan, hacen el traqueo, que puede ser manual automático, y luego sacan los gráficos o los datos, mejor dicho, de tiempo, posición y velocidad. Eso es todo lo que hacen y es lo que necesitan para sacar los datos. Obviamente redactado de forma mucho más ordenada. Eso es lo que hay que poner en
en el método experimental, Francisco. Pero, profe, independiente si uno en los materiales pone, por ejemplo, como por ejemplo nosotros pusimos el soporte. Sí, lo que pasa es que sí, este es el último semestre que vamos a trabajar así de forma virtual. Yo espero que el otro ya sea presencial. Pero claro, para montar el experimento necesito esos materiales. Tú lo puedes poner en los materiales, pero después, cuando describes el procedimiento, dicen que las masas están unidas en una máquina de datos a través de una polea ideal. Y listo. ¿Ya? Y lo que hace es soltar las masas del reposo y medir la velocidad de una de las masas y la posición en función del tiempo. Ya, profe, otra duda, la tabla, si uno, por ejemplo, quiere hacer un resumen de una tabla, ¿puedo poner, por ejemplo, el primer dato, el del medio y el último? ¿O es necesario que tome, por ejemplo, los primeros 10? No, se puede, de poder, se puede. Ahora, la forma que lo haría sería cortar la tabla, poner 5 datos por último y decir que esa tabla no tiene 5 datos, sino que tiene 30 o 40, y que esos datos son los que se ocupan para construir ese gráfico, ¿ya? Pero no pondría valores aleatorios, así como el primero, el quinto, el décimo, el último, ¿ya? Sino que pondría los 3 primeros, los 4 primeros, los 5 primeros, y diría que esa tabla tiene más datos. Ya, perfecto. Última pregunta cortita. Los gráficos, cuando nosotros lo hacíamos en Loito, no llevaban título. ¿Acá sí? No, tampoco. Ya, Nunca. eso era perfecto. Gracias. De nada. Profesor, ¿cómo determino H0, H1 y H2? Lo acabo de explicar en detalle, Sebastián. Lo siento mucho. Ya, Francisco, dime. Profe, yo tengo la duda sobre la fórmula para la estimación lineal, que no me resulta. Ya, veamos la fórmula para la estimación lineal. Yo estoy acá, ¿cierto? Ven estos. Aquí yo tengo todo lo que necesito. Tengo estos 3 columnas, que son los datos que saqué de Tracker. Con eso, me siguen escribiendo el chat. Y tengo que estar mirando. Es que no es algo corto, Sebastián, por eso no lo puedo repetir. Me gasté como 15 minutos en explicar eso. Y ahí tengo un montón de preguntas más. Ya, en fin. Acá tengo estas 3 columnas que son las que me entrega Tracker. Con eso yo construyo la columna H2, H1, H2, las energías cinéticas, las potenciales. Sí, esta clase se sube, como estoy grabando, ¿cierto? Espero que sí. Sí, estoy grabando. Sí, la voy a subir apenas termine. La energía cinética total, la energía potencial total y la energía mecánica total. Y eso es lo que va en este gráfico, que es el gráfico que ustedes construyeron. Ahora, ¿qué es lo que me pedían? Me pedían la estimación lineal de los datos de la energía mecánica, o sea, estos de acá. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, yo sé que la estimación lineal me entrega 4 valores. Sí, si la subo a YouTube apenas termine la clase. Termina, se convierte, yo se las dejo ahí en el canal de YouTube. Si ustedes la quieren ver algún detalle que a lo mejor, si sé que estoy hablando rápido, pero ahí lo pueden ver con más calma. Para la estimación lineal, Francisco, tú tienes que seleccionar 4 celdas, cualesquiera, donde quieras dejar los datos, ¿ya? Luego, apretas igual para escribir la fórmula. Y ahí escribes estimación, bueno, a mí me aparece porque la he ocupado varios, y la cliqueo. Y acá, fíjense, me dice, conocido del eje Y. ¿Qué cosa va en el eje Y? Bueno, voy a hacer la estimación lineal de la energía mecánica, entonces selecciono todos los puntos. Puedo seleccionar el primero y después Shift y el último, o puedo agarrarlos todos como si agarrara varios iconos. Después, punto y coma. Punto y coma. Conocido el eje X. ¿Qué va en el eje Y? ¿Qué va en el eje X? El rango del tiempo. Me voy a los datos del tiempo. Del primero, Shift, el último. O también, manteniendo el clic, los puedo agarrar todos. Luego, constante y estadística, ahí va 1, 1, que es lo mismo que escribir verdadero, verdadero. Pueden escribir 1, punto y coma 1, o verdadero, punto y coma verdadero. Y cierro el paréntesis. Pero ahora no aprieto Enter, porque si yo aprieto Enter, me va a entregar solo el primer valor, que es el valor de la pendiente. Para que me entregue los 4 valores que yo quiero, que son la pendiente con su error y el coeficiente de posición con su error, tengo que apretar Control Shift Enter. ¿Ya? Entonces ahí aprieto manteniendo Control Shift y Enter. Y ahí me entrega los 4 valores, ¿ya? Donde este es el valor de la pendiente, este es el valor del coeficiente de posición, y estos son los errores. Ahora, el error del coeficiente de posición, según lo que yo grafiqué, tengo que aproximarlo hasta que quede con una cifra significativa. Si el error quedó en la 10 milésima, entonces el coeficiente de posición también debo dejarlo hasta la 10 milésima. Lo mismo hago con la pendiente, ¿ya?
ajusto la cantidad de cifras significativas para que quede una sola. Ahí. El error de la pendiente también quedó en la 10 milésima. Entonces, la pendiente la tengo que dejar en la 10 milésimas, ¿ya? 0,0. Ahora, fíjense ese valor de la pendiente, 0,006. Ahí pueden concluir algo o analizar algo. Eso es prácticamente cero. Con eso pueden hacer un análisis. ¿Se entendió, Francisco? ¿O hay algo que no te resulta? Profe, creo que puede haber sido que no seleccioné las 4 casillas. Eso me puede haber causado el problema. Sí, siempre hay que, porque en realidad esto es una matriz de 6 datos. Si tú sigues extendiendo esto hasta 6, hasta 12, perdón. En vez de 4, seleccionas 12, te va a seguir entregando valores que nosotros no ocupamos, que tienen que ver con la correlación, bueno, en fin. Nosotros solo ocupamos 4 datos de la estimación lineal, que son pendiente y su error, coeficiente de posición y su error. Una vez que tengan construida esta matriz, no editen los datos de una sola casilla porque les va a tirar un error y no se lo van a poder sacar. Entonces, si quieren borrar la estimación lineal, tomen los 4 datos y eliminen los 4 juntos, ¿ya? Porque si no se les va a quedar pegado el Excel. Eso. Gracias. De nada. Eso era. Profe, yo aunque selecciono las 4 casillas, me da más datos. No importa eso. Sí, quizás no haces Control Shift Enter o lo haces de otra forma. Bueno, si te aparecen los otros datos, tampoco creo que sea un problema. A menos que sea una hoja de trabajo, un HT, y esos datos te borren alguna cosa que sigue. Pero creo que eso es porque tú no la escribiste. Si ustedes lo hacen tal cual lo hago yo, así, seleccionando las 4 casillas, escribiendo, igual, y con el teclado escribiendo estimación lineal, con todo lo que hay que hacer, y después ponen Control Shift Enter, no les debería tirar más casillas de las que ustedes seleccionaron, ¿ya? Si ustedes ocupan, por ejemplo, acá, función, y aquí les van a aparecer las funciones, y se van acá a estimación lineal, también lo pueden hacer de esta forma, y aquí le ponen el rango conocido del EGI, lo seleccionan acá. Si ustedes lo hacen de esta forma, quizás les salgan más casillas o menos casillas, pero si ustedes lo escriben con el teclado, no deberían tener ese problema, ¿ya? Siempre ahí seleccionando las 4 casillas y escribiendo. Ya. ¿Sí? Tengo una duda con lo mismo para no volver después. Es que ya hago lo mismo y me queda 0 en todas las casillas. Pero mi tabla de Excel está media rara porque en la primera fila tiene unos valores apegados en la izquierda de la casilla y otros apegados a la derecha de la casilla. Ya. Aquí cuando tú pones un valor como texto, por ejemplo, imagínate, yo voy a poner acá F. El F me lo va a dejar pegado a la izquierda. Eso quiere decir que me lo reconoce como texto. Si yo pongo un 1, me lo tira a la derecha. ¿Por qué? Porque me lo reconoce como un 1. Si yo copio datos y me los copia con puntos en vez de comas, me lo va a reconocer como texto. Tienen que fijarse en eso. Estos deben ser números. Lo que tú puedes hacer es tomar todos estos datos que están pegados a la izquierda y poner transformar a números. Por acá hay una parte donde decía, no me acuerdo en este momento, pero los puedes transformar. Lo importante es que sean números, ¿ya? Por eso, fíjate que los números quedan alineados a la derecha y los textos de letras quedan alineados a la izquierda. A pesar de que yo puse 2.3, me lo está tomando como un texto. Y eso significa que si yo lo meto dentro de una fórmula, me va a tirar error. Tienes que fijarte en estas cosas, ¿ya? Ya, sigo. Eduardo, dime. Una pregunta, ¿cuál es la sensibilidad del flexómetro que en el PPT no se ve? Bueno, el flexómetro es igual que el de una regla común y corriente. Tiene mínima medida de 1 milímetro, que es 0,1 centímetro. Y el error instrumental es la mitad de eso, ¿no? 0,05 centímetros o 0,5 milímetros. Y otra pregunta, ¿las tablas que van en el anexo tienen que ir como separadas según lo del punto 4? ¿No? Según lo del punto 4. Y hay una parte de una guía que hice como procedimiento, y en ese procedimiento explica cómo se tendría que explicar el punto 4, que es como el análisis de la cuestión. Y en este análisis no sé si es que las tablas las tengo que separar como, no sé, decir tabla 3 y que la tabla 3 me diga como los primeros 3 valores de la tabla total. O sea, los primeros 3 valores, las primeras 3 filas. Ah, ya, ahora entendí lo que quieres decir con separarla. Sí, poner esa tabla completa, esa tabla que yo les mostré en Excel, en el informe es medio imposible porque es muy ancha y tienen doble columna aparte, entonces es difícil. Tú puedes separar, puedes colocar en el informe solo las columnas que te sirven. Por ejemplo, pues podrías poner una tabla 1 con solamente los datos que te entregó Tracker, o sea, la columna del tiempo,
la columna de la posición y la columna de la velocidad. Y esa puede ser tu tabla 1 si tú quieres. Y si quieres, también la puedes colocar incompleta. Puedes colocar los 10 primeros datos y decir que esa tabla tiene, no sé, 30 datos más, pero que tú solo colocaste como referencia los 10 primeros. Y después puedes colocar, si quieres, otra tabla 2, que tenga el tiempo, la energía cinética total, la energía potencial gravitatoria total y la energía mecánica total. Y decir que esa tabla se construye en base a los datos que tuviste de tracker. ¿Ya? Es una forma de colocarlo. Si las tablas son muy largas, las puedes mandar al anexo. ¿Ya? Ya, gracias. De nada. Francisco, te pido que bajes la mano, por favor, para no perderme. Joaquín, sigo contigo. Profe, me queda una duda con el gráfico. ¿En el eje Y hay que colocar los errores o no? No, no vamos De a la porque energía. se harían errores de propagación. No hemos calculado los errores. Fíjate que acá, por ejemplo, la energía potencial gravitatoria yo la calculo con M, G y con H. Entonces, debería ser un error de propagación entre M y H del producto. Pero no nos están pidiendo eso, nos están pidiendo graficar solamente la energía. No es necesario calcular error de propagación para ninguno de Es estos. que en la rúbrica salía que teníamos que ocupar la teoría de propagación. Por eso me preguntaba. La rúbrica está hecha de una manera general. En este caso, Ya. claro, acá los únicos errores que ocuparían serían los errores instrumentales. ¿Ya? No les están, lo que importa es lo que les pidan en la guía. ¿Ya? Sé que la rúbrica quizás analiza cosas que no están, pero si en la guía no les piden calcular errores de propagación, entonces no lo hagan. Y la estimación lineal no se ocupa para nada. Entonces, solamente para deducir datos. La estimación lineal, la guía sí les pide que la hagan para energía mecánica. ¿Ya? Y eso les va a dar una pendiente y un coeficiente de posición, y ustedes tienen que interpretar qué significa esa pendiente y qué significa ese coeficiente de posición para la energía mecánica. Ya. Y eso es parte del análisis, por eso cada vez que ustedes hacen un ajuste lineal, les sirve para poner análisis cualitativo y cuantitativo, dependiendo si le ponen números o no. Ya, perfecto. Gracias. De Profe, nada. ¿Sí? es que tenía una duda igual con los errores de la altura que calcula el tracker. O sea, hay una altura que nosotros tenemos como que ver en el flexómetro de PPT de la clase 4 para poder esto como poner en el tracker y todo eso. Pero hay otra altura que es la altura que me tira el tracker. Ese error es el error, el 0,001 del que tira el tracker nomás, ¿cierto? Y el del tracker. El otro que tú mencionas, claro, es el error asociado a la medición de la altura del soporte, y ese lo midieron con un flexómetro, entonces ese corresponde al error instrumental del flexómetro, ¿no? Pero eso entra solamente en un valor referencial para decirle a tracker. Después al final ustedes trabajan con el error digital que les entrega el tracker, que es el 0,001. Ya, vale. Eso. De ahí tengo otras preguntas, pero vámonos. que siga el orden de las manos. Sí. Ya, Sergio, dime. Hola, profe. Hola. Ya, lo primero, quería confirmar algo. Tenía entendido que las tablas que están en la guía del experimento se podían copiar tal cual. ¿Eso es correcto o no? ¿Cuáles tablas? Algunas tablas para poner datos. Como que simplemente eran copiar y pegar. ¿En la guía en el Word, dices tú? ¿En la guía de Word? Sí, sí. Ah, sí, puedes ocupar esas tablas como ahora que las veo, sí, puedes ocupar esas tablas como modelo. Ahora, yo no sé si son necesarias todas esas tablas, por ejemplo. Eso es lo mismo que le decía, no me acuerdo a quién le dije ya. Déjenme compartir esto. Esto, ¿cierto? Acá. Bueno, acá les da, esta es la primera tabla de los valores constantes, que son M1, M2 y H. Esto que sería lo que les entrega Tracker. Bueno, el H1 y H2 no lo entrega Tracker, pero lo pueden calcular a partir de la I. Entonces serían los valores. Por ejemplo, esta tabla, si bien es necesaria, porque la necesitan para calcular la energía cinética total y la potencial total, es un paso intermedio. Si ustedes quieren, se la pueden saltar. ¿Ya? Si ustedes consideran que tienen algo que comentar respecto a esta tabla, que es intermedia, la pueden colocar también. ¿Ya? Lo que sí es importante es que si ustedes una tabla o un gráfico, deben comentar algo respecto a eso. Si no, significa que la tabla o el gráfico no es necesario. Según mi criterio, por ejemplo, yo no... No tengo una respuesta para eso. Perdón. Dime si te puedo ayudar con otra cosa. Perdón, se me prendió Siri. No sé qué apreté, pasé a llevar. Esta tabla yo no la consideraría. ¿Por qué? Porque es lo que yo ocupo para calcular el K total, el U total y la energía mecánica total. Ahora, si ustedes quieren ponerla, bueno, pónganla ahí. Deben comentar algo respecto a ella. Pero sí pueden usar como modelo estas tablas que están acá.
A eso se refería Sergio, ¿no? Sí. ¿Sí? Otra cosa, supongo que los rótulos de los gráficos, de las tablas, de la imagen, no se podían copiar textualmente, pero sí me podía basar en ello, ¿cierto? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Copiar textualmente porque están como imagen acá. No, me refiero a los rótulos, como el pie de la tabla. Ah, sí, no, sí, acá esto es una descripción, ¿cómo se dice? Referencial nomás. Por ejemplo, acá lo que Claro. yo debería poner es tiempo, posición, alturas y velocidad para, no sé, en este caso, si pongo tiempo, altura y velocidad nomás, para la masa 1, que es la que cae en función del tiempo, datos obtenidos de traje, no sé, algo así. Una descripción que indique de dónde salen estos datos o qué representan esos datos. No esto que está acá, como dices tú. Profe, consulta Ya. que me surgió al ver eso. em, o sea, en la plantilla de informe, en donde nosotros tenemos que eliminar como lo que dice y poner nuestro desarrollo, nosotros tenemos que solamente hacer un informe breve, ¿cierto? Entonces, eh, en los puntos en donde nosotros no tenemos que hacer nada, ¿qué se hace? Ya, claro, acá lo que hay que hacer es borrar esto, ¿cierto? Borrar esto y colocar el título que ustedes quieran. Sin el 1 incluso, no es necesario colocar un 0, no me acuerdo que está. Lo que sí es mantener el formato que se me acaba de borrar el formato que estaba ahí. Bueno, mantener el formato en el que estaba el título, yo lo borré acá. Mantener este formato y borrar esto incluso con el 1. Todo esto lo pueden borrar porque es información para escribir, ¿ya? Si no tienen que escribir resumen, déjenlo así nomás, como está. O si no quieren, no sé, lo pueden borrar también, como ustedes quieran. Oye, pero para Importante es esta que- entrega, ¿hay que ¿Sí? hacer el resumen o no hace falta? El informe corto creo que es sin resumen. Sin resumen y El sin informe introducción teórica. como el método teórico, o sea, el desarrollo experimental, Experimental, resultado, análisis y resultado discusión análisis y y y lo anexo. anexo. Sí. Esto, si quieren, lo pueden dejar acá con las descripciones que están, ¿ya? O si les complica y no quieren, piensan que se ve feo, también pueden borrar estos tramos, ¿ya? Ahí si quieren lo borran. Si no, lo pueden dejar como está. Pero lo importante es que se concentren solo en lo que tienen que escribir, que es el desarrollo experimental, resultado, análisis y discusión, y anexos si es que corresponde, si es que tienen anexo. ¿Ya? Ya. Sergio, ¿quedó claro contigo? Sí, pero tengo algunas más. Otra cosa acerca del desarrollo experimental. Se supone que una parte del desarrollo experimental consistía en que nosotros tenemos que medir un soporte que posteriormente íbamos a ocupar para hacer la calibración en Tracker. Eso también tenía que incluirlo en el desarrollo experimental, ¿cierto? Sí, no me acuerdo quién le dije, acá en el desarrollo experimental debe estar todo lo que ustedes hicieron, desde que, por ejemplo, obtuvieron el video que iban a analizar hasta que sacaron los datos. Entonces eso implica lo que hicieron para la configuración de tracker. Darle una distancia de referencia y ahí ponen que fue medida y se obtuvo, no sé si quieren, H, no me acuerdo cuánto era, 55,5 centímetros, etcétera. Pero sí, pueden ponerlo acá. Este párrafo de acá, eso fue lo que me preguntaba, bueno, si quieren, bórrenlo, acá, esto. Y parten por los materiales, luego el montaje y luego la descripción de todo lo que hicieron para obtener los datos. ¿Ya? Aquí no es necesario poner un párrafo, si quieren pueden poner unas 2 líneas para que no comience de la nada, pero en fin, para describir el experimento, no sé, es una máquina de Atwood y se utilizan estos materiales. Después acá, lo importante, desarrollo experimental. Ya, Sergio, ¿eso es todo? ¿O más? No voy a pasar Una a... última cosa. ¿Sí? En el Excel, donde se ponían todos los datos, en las columnas de la energía no quedarían todos los datos de una misma columna con las mismas cifras significativas, ¿cierto? Por No, ejemplo, las no, próximas. eso. Ahora, yo no sé si les vayan a revisar la cantidad de cifras significativas de todo lo que calculen. Es un trabajo que hay que echarle, porque imagínense, yo tendría que venir acá. Energía potencial 1 tiene 3 cifras significativas. ¿Cómo la calculé? La calculé a partir de la masa 1, que tiene 4, a partir de G, que tiene 5, y de H1, que tiene 3. Entonces, esta debería quedar con 3, con 3. Esta, ¿con cuánta? Entonces, ese trabajo yo no sé si alguien se lo vaya a dar para revisarlo, pero para serles sincero, no les voy a mentir. Pero sí, es importante que cada uno de estos cálculos tenga el criterio de cifra significativa. Si son tantos, bueno, pierde un poco de sentido como darle tanto énfasis a esto. Lo importante es la física que hay por detrás.
pero en estricto rigor sí, esto debería tener en consideración el cálculo de cifras significativas. ¿Ya? Ya, profe. Eso sería todo, gracias. Ya. Francisca, ¿el tracker se considera como material? No pueden considerarlo, pueden no mencionarlo, es un programa que utilizan para el análisis de datos. ¿Hasta qué hora hay plazo para mañana? No, tienen que ver el recurso es el que le indica el horario hasta el cual se puede Creo que introducir. todavía no lo he Todavía no visto yo por lo menos. está abierto el recurso. Bueno, yo me imagino que va a ser, no sé, hasta las 8 de la noche o quizás hasta más tarde. Cuando se abra el recurso tienen que ver ahí. Yo no soy el que coloco el plazo, entonces no les puedo decir hasta qué hora se puede entregar. Ya, dime, Adolfo. Hola, profe. Hola, hola. Tengo dos dudas. Una, en la parte del H1 y H2, ¿o colocamos como error del flexómetro o digital igual a la milésima? ¿Cómo? Perdón, me perdí. Que en el Excel, en la parte donde está el H1 y el H2, ¿Sí? colocamos como error del flexómetro o como la medida como digital, porque la midió tracker. No, la midió tracker, ese H1 fue medido por tracker. Lo que ustedes midieron con el flexómetro es la altura. Claro, es para darle una referencia a tracker y tracker se basa en eso. Pero esto es medido en función de esto, que son los datos que entrega tracker. Entonces eso deberían tener el error digital de tracker. Ya. Y lo otro era que es que nosotros con mi compañera colocamos un gráfico, el gráfico de la energía, pero no estábamos seguros si el gráfico lo colocábamos ahí en la parte del análisis y todo eso, o lo colocábamos como anexo. No sé qué será mejor. ¿Cómo qué? Disculpa, que no escuché lo Como último. anexo. Como anexo. No, bueno, si el gráfico es importante, si, por ejemplo, si en esta experiencia les piden un solo gráfico, yo lo consideraría importante y lo incluiría dentro de los resultados de análisis y discusión. ¿En qué se tienen que fijar ustedes si es que es necesario colocarlo dentro de esa sección o mandarlo al anexo? Bueno, si ustedes necesitan estar mirando el gráfico para entenderlo, yo creo que es más importante que vayan en la sección resultado, análisis y discusión. Si es una tabla de datos que prácticamente no van a ocupar, sino que la sacaron y que no necesitan estar mirando constantemente para entender el experimento, la pueden mandar al anexo. ¿Ya? Respondiendo concretamente, el gráfico yo sí lo consideraría dentro de la sección resultado, análisis y discusión. Las tablas es más discutible, ¿ya? Que pueden haber tablas que sean muy, muy grandes, que te van a ocupar espacio en esa sección y que no es necesario que estén ahí para entender el experimento, ¿ya? Tú te la puedes mirar una sola vez. Por ejemplo, esa tabla de la altura en función del tiempo, la miras una sola vez y sabes que la altura va decreciendo en función del tiempo. No hay más información relevante. Ahora, ocupa esa información para construir el gráfico, pero quizá eso sí lo puedes mandar al informe, al anexo, perdón. ¿Se entiende, Adolfo? Sí. Sí. Hablando igual de tabla, habíamos hecho como una tabla como con 10 datos por ahí y que se iban saltando de 5 en 5 para hacerlo como más representativo y ver un cambio. No sé si eso está correcto o no. No, bueno, en realidad no hay nada que diga que eso está correcto o que está incorrecto. Igual depende del criterio de la persona que estés leyendo. Por ejemplo, yo prefiero que no pongan valores al azar, sino que la corten, que entreguen los 5 primeros valores, los 10 primeros valores y que digan que esa tabla tiene, no sé, 60 datos, que solamente tomaron los 3 primeros, los 5 primeros, los 10 primeros. ¿Ya? Pero te repito, no es que esté bien o esté mal, sino que depende del criterio de quien esté leyendo y cómo le salga a cada persona más fácil leer eso. ¿Ya? Yo recomiendo cortarla en algún número fijo, ¿ya? Y explicar que tiene, no sé, 20 datos más, 30 datos más. ¿Ya? Ya, vale. Muchas gracias. De nada. Sergio me pregunta, dice, dado que son muchos datos en las columnas de energía, ¿podría aplicar lo de las cifras significativas solamente a las filas que voy a mostrar? Sí, claro. Ya, Julián, dime. Que sobre estimación lineal también, que no me da, no sé por qué. Y ya hice lo que me dijo delante. Compárteme tu Pero pantalla si quieres y veámoslo acá ya. in situ. Lo tengo todo con números y con Bien. coma. Sí. Y me da todo cero.
Pero es que te dé 0 no es que esté mal, a lo mejor los números están en los decimales, entonces tienes que darle más decimales. Toma No, los también. 4 valores. No, sí, me da 0, como 0,000. En todo. L8, ya, déjame ver lo que está ahí. L8 hasta L57, A8 hasta 857, está bien. 1, 1. Pero en verdad lo que necesito de acá es el error de la gravedad. O sea, El error de la pendiente y del intercepto. A ver, espérate, Julián, haz clic en una celda diferente que esté vacía y pone 1,2 y haz clic en otra y pone 1,2. ¿Ya? Y haz clic en otra y pone 1,2. Ya, está bien. Y las de arriba, bueno, el problema es que las de arriba centraste las columnas, entonces no da para percibir si eso lo está tomando como número o como texto. Yo creo que es por ahí va el... ¿Y el gráfico te apareció bien? sí, el gráfico está igual como... Ya, bueno, si el gráfico te apareció bien es porque lo está tomando como número. A ver, sube un poquito. Empiezo en la E8, perdón, en la L8 y en la A8. Ahora hagámoslo de nuevo, todo de nuevo, Julián, para ver si va a borrar. Toma las 4 celdas y las borras las 4 juntas. Pero hagámoslo en una columna diferente. Ya no, viste, eso es lo que yo le decía, hágalo escribiendo. Toma otras 4 celdas que no sean esas 4. Ya pone igual. Y pues escribe estimación punto lineal. Y a medida que vayas escribiendo te va a aparecer estimación punto lineal. Ya, rango conocido del eje Y. Selecciona el eje, la columna L. Ya, punto y coma. ¿Pusiste punto y coma o 2 puntos que yo no alcanzo a ver ahí? Punto y coma, está bien, está bien. Ahora lo mismo con la columna A. Ándate al... Ya. Ya, punto y coma 1, punto y coma 1. Cierra paréntesis. Y ahora el control Y shift ahora enter. control shift enter. Me estás bloqueando. A ver, dale más rango a los decimales para ver si es un problema. Profe, no, en vez de 1 debería colocar verdadero. Es lo mismo. Toma tanto el verdadero como el 1. A ver, y un segundito, Julián, ándate al gráfico, donde graficaste la... y ponle la línea de tendencia a la energía mecánica. A lo mejor son... no, ahí está. Esa es la línea de tendencia del... Agranda un poquito esa letra. Haz clic en el cuadrito donde está la ecuación. ¿Sí? Esa es la ecuación de la y bueno, agrándale la letra ya, donde sale la A grande, al lado de donde dice calibre y el número, el tipo de letra. Ahí. No, eso es lo que te debería dar. No sé, Julián, la verdad, por qué te da eso. Me deja Ya, pero teniendo esto, después puedo poner la fórmula en el informe, ¿no? Diciendo que con eso lo obtuve. Sí, el problema es que necesitas el error de la pendiente y el error del coeficiente de posición. Aunque no lo vas a ocupar ahora, porque no vas a trabajar con esa pendiente, sino que vas a ocupar la pendiente para concluir algo. ¿Y tu compañero o compañera tampoco puede hacerlo? Tampoco. Tampoco. Sí. La verdad, para serte sincero, no tengo la respuesta de por qué te dan puro cero. Pero al aproximar el error debería quedar similar a los de todos, tienen que quedar igual, ¿o no? No, porque va a depender de la dispersión de los datos ahí, cuánto te dé el error. No Ya, tengo profe. respuesta en cómo arreglar eso, lo siento mucho. Muchas gracias, igual. Ya. Bastián, dime. Ya, profe, le voy a compartir pantalla. Bueno. Acá, profe, en la parte de la pendiente, aquí el error, cuando lo dejo con 3 signas, ¿es necesario dejar esto con las mismas cifras significativas que el... No, ahí tú tienes que tomar los errores, el error del intercepto y el error de la pendiente, y ese error dejarlo con una cifra significativa, debes ajustarlo. Ahí te faltan ya. decimales para que aparezca el error. Ya, perfecto.
Profe, también en la plantilla aparecía que había que colocar, bueno, el error instrumental de un instrumento, la marca y el modelo. ¿Pero a qué se refiere con la marca? No, no, Porque yo eso no, tengo... no es necesario que coloquen ni la marca ni el modelo, que coloquen el instrumento nomás y el error instrumental. Ya, profe. También los hipervínculos, o sea, ¿puedo dejar los clics con hipervínculos? ¿O es sin, por casualidad? ¿Qué O sea, cosa quieres dejar con hipervínculo? los links ¿De que qué link? uso para, no sé, los que van en la, cuando más adelante voy a usar en la bibliografía, pero los Ah, en la que ya he bibliografía. ocupado. Sí, sí, si va en la bibliografía de lo que va en la bibliografía, si tú tienes la referencia, puedes dejarlo con hipervínculo. Lo que pasa es que ahora no te están pidiendo bibliografía, pero sí, sí, se puede dejar con hipervínculo. Ah, ya, perfecto. Y, profe, también puede hacer una separación, bueno, en la parte donde colocamos los instrumentos y materiales, puede hacer una separación entre instrumentos y materiales. Sí, puedes hacerlo. Sí, no hay problema en eso. Ya, perfecto. Eso nomás, profe. Listo, Bastián. Pablo, dime. Hola, profe, son dos dudas cortas. Por ejemplo, no ponen así como alguna restricción con respecto como a qué tiempo se escribe el informe. Por ejemplo, si yo lo escribo como en pasado, porque como fue una experiencia que nosotros ya hicimos, todo lo del experimento para corroborar así al final lo que pasa con las energías, ¿influye un poco el tiempo en el que uno lo escriba o eso da lo mismo mientras sea en tercera persona? Sí, eso te iba a decir. Lo importante es, en español, uno por lo general escribe en tercera persona. Ya son reglas Ujú. de papers y informes, todo lo que uno hace lo hace en tercera persona. Y claro, ahí no sé si hay algo establecido en términos del tiempo verbal. ¿Ya? Si tú lo vas a escribir en pasado, lo que te recomiendo yo es que trate de ser consistente y todo lo que escribas lo escribas en pasado. ¿Ya? Que no aparezcan algunas frases en pasado y otras en presente. Excelente. Ah, ok. Que tenga consistencia nomás, ¿ya? Ya ve, profe, gracias. Y lo último es, por ejemplo, no sé si yo, por ejemplo, es necesario que creo que la profe Jessica había dicho que, no sé, si yo quería hacer como mención de una tabla, por ejemplo, que va a aparecer en anexos. ¿Hay como alguna forma de citarla en el sentido de, no sé, tipo decir, veas en la tabla junto en anexo o, No, o no, no se hace? puedes poner entre paréntesis si quieres. Como se puede ver, no sé, en la tabla 1 y entre paréntesis pones ver anexo. Tan simple como eso. ¿Ya? Ah, ok. Ustedes van a tener un solo anexo. En general, no sé, cuando ustedes escriban su memoria o su tesis, quizás tengan varios anexos. Entonces ahí va a ser necesario especificar en el anexo A o en el anexo B. Pero como ustedes tienen un solo anexo, puedes recurrir, bueno, solamente te van a decir ver anexo. ¿Ya? Para indicar que Ah, esta ok. tabla está en el anexo. Ah, ok, ok. Gracias, profe. De Eso. nada. Ya. Franco, dime. Hola, profe. O sea, tengo algunas dudas. Son súper cortas igual, son como igual entre sí y no. La primera es como un tipo de análisis. Por ejemplo, nosotros sabemos que la energía mecánica es inversamente proporcional respecto a las dos cantidades que hay ahí. Si sube una, disminuye otra. El tema es que para encontrar una razón del por qué disminuye la velocidad, se podría asociar a que es un sistema de poleas que no es ideal, que es una cuerda que tira, que tiene una masa, que genera un roce con las poleas. ¿Se puede decir que esa disminución de velocidad se atribuye a eso? No lo puedes aseverar, porque tú no mediste cuánta energía se perdió por causa del roce o lo que me estás diciendo. Tú puedes Ya, inferirlo y proponerlo como una alternativa de pérdida de energía, pero en ningún caso puedes asegurarlo, ¿ya? ya, Porque entonces para lo propongo como asegurarlo una tienes que posibilidad. haberlo medido, Ya, perfecto. Lo ¿ya? otro, el valor del coeficiente de correlación del gráfico de energía mecánica, ¿sería bueno que fuese 0,8 algo o tiene que ser más cercano al 0,9 para tener más precisión con los datos, digo? Para que sea una buena aproximación, por ejemplo, si tú tienes una curva y la ajustas a una recta, obviamente no va a dar 1. Lo ideal es que ese coeficiente de correlación sea siempre 1, porque eso indica que los Claro. datos se ajustan perfectamente al modelo, ¿ya? Obviamente, como son datos experimentales, es poco probable que te dé 1. Lo bueno es que te dé siempre cercano a 1, ¿ya? Entre más Ya, cercano a pero 1, más se ¿se ajusta el aceptaría modelo a un la realidad. 0,8 o sería más aceptable un 0,9? Es que igual los datos del tracker los considera súper mal. Siempre sirven.
siempre, mira, bueno, yo no tengo el ejemplo, yo iba a darle el ejemplo de una clase, pero en Instagram hay una cuenta que publica datos arbitrarios de cualquier cosa y siempre hace ajustes lineales en términos de, no sé, de ciencias sociales, y ahí los ajustes dan, no sé, 0,7, 0,8, pues porque claro, no hay una teoría, ¿cómo se dice? No es una ciencia exacta como la física. Entonces, claro, el coeficiente de correlación, dependiendo de lo que tú vayas a analizar, puedes considerar que bueno es 0,9 o que bueno es 0,7, ¿ya? No es algo universal, va a depender del experimento en sí. En este caso no te va a dar uno, ¿por qué? Porque tal como tú comentaste, hay mecanismos por los cuales se pierde energía y eso hace que la energía vaya decayendo levemente, ¿ya? O sea, eso uno lo sabe desde la teoría. Desde la experimentación no lo puedes corroborar porque no mediste eso. Puedes inferirlo y proponerlo como un sistema, ¿ya? Y justificar de por qué no te haya dado el coeficiente de correlación 1. Todo eso es parte del análisis, ¿no? Pero sí, Ya, puedes perfecto. comentar algo. Se puede usar únicamente una sola fila por hoja porque el informe tiene 2 filas por hoja. Se puede No puedes cambiar arreglar el para que formato. No puedes cambiar el formato. Tienes que mantener el formato de 2 columnas. Ya. Otra cosa, que igual es como un dato para los chiquillos que están haciendo, que si es que van a colocar la figura 1 que aparece en la guía, aparecen con las masas cambiadas, que es lo que se estaba diciendo al inicio. Aparece la masa 2, o sea, claro, la masa 2 arriba y la masa 1 abajo. ¿Ya? Entonces, para una consideración. Y otra cosa, que esta es la última pregunta. La relación que se puede establecer entre los errores de propagación, porque la rúbrica dice que tienen que considerarse respecto a los valores que se entregaron. ¿De qué forma se puede hacer ese nexo para hacer análisis posterior? Bueno, yo en particular en la guía en ninguna parte aparecía que tenían que calcular los errores de propagación. Si es que está en la rúbrica, bueno, es medio ambiguo porque la rúbrica lo pide, pero la guía no. Pueden calcular, no sé, 1 o 2, porque son muchos datos y el error de propagación van a gastar tiempo. Pueden calcular 1 y comentar algo respecto a eso, pero yo en principio no me enfocaría mucho en eso. ¿Ya? Ya, pero a lo que voy es que si ya se hace el cálculo, ¿para qué me serviría eso? ¿Para qué zona del análisis me serviría tener ese valor? Los Eso voy. errores de propagación o el error, por ejemplo, asociado a las energías que van a hacer esos errores de propagación, siempre sirven para calcular errores relativos, ¿ya? Que es el error dividido en la medida. Y el error relativo te sirve para decir cuán buena fue tu medición, ¿ya? Si es que el error relativo es pequeño, dice, mis mediciones estaban buenas. Si es que fue muy alto, bueno, hay algo que estoy haciendo mal o algo, hay un instrumento que me está entregando un error demasiado alto que no me permite tener buenos errores relativos. Eso es parte del análisis. Ya, Te entonces, sirve para el análisis. con sacar unos pocos se puede generalizar como que todos los demás datos van a comportarse de la misma forma, por ende se puede hacer una idea para el análisis. Perfecto. No todos los datos se van a comportar de la misma forma, porque piensa en la energía potencial. La energía potencial hay unas que son muy cercanas a cero y otras que están muy lejos de cero. Y el error de propagación te va a dar parecido. Entonces, trata de tomar el valor más grande, el más representativo, ¿ya? Si tú lo calculas con la energía potencial pequeña, te va a dar un error relativo gigante. Entonces, o toma 2 extremos, uno grande y uno chico, y hacemos una comparación. Ya, muchas gracias. De nada. Ahora vienes tú, Juan Pablo, disculpa, es que a mí en el orden me aparecían las manitos que tú venías después, no fue que te quise saltar a propósito, disculpa. Carla, si viene la imagen borrosa, bueno, traten de mejorarla de alguna forma. Si ya no alcanzan, bueno, pueden colocar esa imagen borrosa, pero lo ideal es que esté todo nítido, ¿ya? Gracias también, Franco, por avisar de que la imagen estaba invertida. Ya yo no me había dado cuenta que las masas estaban al revés. Y es bueno que lo hayas dicho para todos, que les va a servir. Listo, ahora sí, Juan Pablo, dime. Hola, profe. Tenía una pequeña duda más que nada respecto a la redacción. Porque, por ejemplo, en ninguna parte del informe hacen así como, como a escribir una hipótesis o algo así. Pero, por ejemplo, para mí, con mi compañero, igual me gustaría hacer, por ejemplo, una referencia a la hipótesis en la conclusión. O sea, en el análisis y discusión. Entonces, quería saber si es que puedo como establecer una hipótesis en el resultado y todo eso para discutirla, para ver si se comprueba. En realidad es lo que uno hace, Juan Pablo, es lo que uno debe hacer en los informes. Ahora, esa parte que tú dices viene en la introducción teórica. Y como en este primer informe no les estamos pidiendo introducción teórica, está un poco de más. No es que esté un poco de más en el informe, porque es necesario, pero para este informe en particular, donde vamos a ir poco a poco construyéndolo,
te pediría que no lo hicieras al menos esta vez. Para el segundo informe, que es el que viene después, ahí sí hay informe completo y ahí va a tener todos esos recursos para el análisis, que es más fácil hacer el análisis cuando tú tienes una introducción teórica y como tú dices, ahí se dan algunas predicciones o Claro, que alguna... así sí hubiera sido más fácil o más fácil como establecer la idea que queríamos llegar nosotros como grupo. Concuerdo contigo de que es más fácil cuando tienes toda la teoría por detrás y puedes hacer contraste. Ahora, si es muy necesario, bueno, haz una pequeña acotación, hay 1 o 2 líneas respecto a la teoría para poder hacer ese análisis, ¿ya? Pero ya lo van Ya, a poder profe. usar en el próximo informe. Ya. Y otra duda pequeña que tenía es que no tenemos que hacer, o sea, en la parte de materiales, no hay que explicitar que se usó Tracker o Excel o nada de eso. No, esos son Solamente, programas, no es parte de los materiales, son herramientas nomás. que se ocupan para el análisis de datos, ¿ya? No es Ya, parte de los profe. materiales. ¿Ya? Y bueno, eso creo que es todo lo que tenía de duda. Muchas gracias. De nada. Qué bueno que haya resultado la estimación, Julián. No sé cuál habrá sido el problema. Dime, Fernando. Hola, profe. Es con el tema del gráfico. No lo voy a compartir pantalla. Ya. En el gráfico a nosotros nos salen estos puntitos que se van a cero. Sí. Lo podemos cortar antes, o sea, los datos, eliminar los datos antes para que queden ordenaditos, se vean como la estimación. Y yo creo que esos datos están fuera de la curva porque hay algún problema con el cálculo y no es algo del tracker. Yo los eliminaría igual. Como tienen la libertad de escoger los cuadros que quieran, yo eliminaría ese último par de datos. Lo podemos cortar antes para que no se vayan a cero. Sí. Esa es como mi duda. Ya. ¿Eso nomás? Sí. Ah, ya. Estamos bien. Ahora sí, Bárbara, dime. Bárbara, tanto tiempo. Sí, hola, profe. Mi pregunta es que cuando quiero insertar el gráfico del Excel en el Word, queda bastante feo, así como achoclonado, así. Y quería preguntarle si puedo como ajustar el gráfico, como cortarle un poco los ejes, hasta donde llegue el eje, como para que se vea un poquito más armónico. Sí, puedes editar el gráfico de la manera que tú estimes conveniente para que la visualización sea mejor. Ya. Y también le iba a preguntar eso en qué tiempo verbal escribir, pero ya lo respondió y quedó claro. Eso era, profe. Muchas gracias. De nada, Bárbara. Diego, dime. Diego, ¿estás por ahí? Profe, aquí mi duda es bien rápida. ¿Un integrante del grupo sube el Excel y el Word? No sé cómo está configurado esta vez, yo creo que sí, uno de los dos tiene que subirlo. No sé si hay alguna instrucción adicional, pero en general, al menos en los semestres pasados, yo lo hacía así, que uno de los dos nomás lo subiera. Ya, muchas gracias. ¿Eso era todo, Diego? ¿Sí? Ah, ya. José, dime. Profe, la pregunta que tengo yo es sobre las cifras significativas que tiene que tener K Sí. o U en este caso. Si quiere le puedo compartir. Sí. Mire, a ver, no, este no. Acá. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas cifras significativas les dejo? Bueno, Como K, una multiplicación, debería eso. dejarla con el que está menor, po. Entonces, Debería- aquí tiene 2 cifras significativas, debería dejarla con 2. Deberías dejarlo con 2, así es. Y, Ahora, y esto en cada caso. eso en cada caso, eso es lo que les decía yo antes. En estricto rigor hay que analizar punto por punto, bueno, después se hace medio monótono y como que no cambia mucho, pero en los puntos extremos habría que fijarse con cuántas cifras significativas hay que dejar cada uno de los resultados. Ahora, yo particularmente creo que ninguno de los ayudantes se va a fijar en eso, ¿ya? Pero para que ustedes sepan si es algo de importancia, o sea, el criterio de cifras significativas sí es importante y deberían considerarlo tal cual lo ha explicado tú. Claro. Y en el K, bueno, como es una suma, debería ser el mayor. Sí. No, en el caso de Y, sumas o restas, se toma el ah, que tenga menor cantidad de decimales. menor cantidad de decimales. Entonces, acá debería dejarlo con... Hasta la milésima, eso está bien. Están los dos hasta la Ujú, milésima. Entonces ahí, eso, se mantiene. En ya. general, esos te van a casi iguales. Y por ejemplo, en una suma como esta, por ejemplo, mire, esa y esa.
Ya, si tú sumas aquí, por ejemplo, la energía potencial total te queda hasta la milésima y el otro está hasta como la 100 milésimas. Hay que dejarlo hasta la milésima. Ujú. O Para que tenga sea, unos decimales. le borro 1, Le borras básicamente. uno, eso. Esa es la regla de Así. la suma y resta. El resto de las demás operaciones se deja el que tiene menos cifras significativas. Ya, eso era. Ahora, te Gracias, vuelvo a profe. repetir, yo no creo que algún ayudante se dé el trabajo de corregir punto a punto cada uno de los cálculos que ustedes hacen con cifras significativas. Es algo que ustedes tienen que hacerlo porque es así, ¿no? Ya, dime, Ya. Sofía. Perdón, José, ¿algo más? No, eso era. Ya. Eso Dime, era. Sofía. Gracias. Francisca me pregunta si el anexo cuenta como página. Bueno, no, la verdad no sé cuál será el criterio de los ayudantes. Yo me imagino que no, pero no lo podría asegurar, disculpa, ¿ya? Porque no soy yo el que va a corregir y no sé cómo estará dada la indicación para los ayudantes correctores. Yo diría que no, en principio. Ahora sí, Sofía, dime. Hola, profe, tengo 3 preguntas. Sí. Uno puede asumir, o sea, sabiendo que la energía mecánica es energía potencial más la energía cinética en este caso, porque no hay elástica, entonces solamente son esas dos, ¿se podría decir que son inversamente proporcionales o no? Eso es lo que podrías obtener tú como parte del análisis de tu resultado. Que mientras una crece, la otra decrece, pero no es inversamente proporcionales, porque inversamente proporcionales hace referencia a un producto, ¿ya? Que mientras uno aumenta, el otro disminuye. Esto es una suma. Hablar de proporcionalidad ahí no corresponde, pero sí que mientras una crece en este sistema, la otra debería decrecer. Pero eso tú no lo puedes lanzar como una teoría, sino como parte del análisis de tus resultados, ¿ya? Claro, como una proposición. Como una proposición, exactamente, ¿ya? Pero siempre Y, basándote en los resultados de una más o de la otra. o sea, no hay un nombre específico, solamente decir que una aumenta mientras la otra disminuye y viceversa. Y viceversa. Pero debido a este sistema, porque en este sistema en particular se comportan así las energías. Puede haber otro sistema que se comporte diferente. Entonces, por eso tus conclusiones o tu análisis es en base a lo que estás experimentando ahora, ¿ya? Claro, ya. En un momento mostró el desarrollo experimental explicando lo de los materiales y dijo que al inicio había que colocar solamente como un par de líneas. Sí, es lo que yo escuché. Si no fue así, por favor, dígamelo. Sí, dije eso. Dije explícitamente. Ya, había que colocar 2 líneas, o sea que no hay que explicar el desarrollo experimental completo. Es que acá está eso es como el nombre de la sección, ¿ya? Y esa sección tiene los materiales, el montaje y el método experimental. Entonces, alguien me mostró al principio que acá había descrito el método experimental. No, en realidad el método experimental o desarrollo experimental se hace acá. Y acá, si tú no quieres saltar de esto directamente a la columna de materiales, pues, no sé, hacer una pequeña descripción, decir que este desarrollo es en base a la máquina de Atwood, que se compone de una polea y dos masas colgantes, no sé. Pero el método experimental va explicado acá, en esta parte. Ok. ¿Ya? Y tengo una última pregunta. El resumen, hay algunas secciones que nosotros no debemos colocar porque es un informe breve. En esas secciones, la descripción como las instrucciones, ¿debemos quitarlas o no? Porque debemos cumplir con un rango de páginas, entonces por eso pregunto. La verdad, no sé cuál fue la instrucción que les dieron. A mí no me dieron ninguna instrucción con respecto a eso. Yo, si es que les falta espacio, borraría esas secciones, ¿ya? Aunque yo no creo que les falte espacio. Escribir 4 páginas así de escribirlas a mano no es algo trivial. Yo diría que les va a faltar espacio en esas 4 páginas. ¿Ustedes creen que si les falta espacio, borren esas descripciones? ¿Ya? Yo lo veo poco probable. En general, ustedes son de escribir más poco que mucho. Ya, profe, muchas gracias. De nada, Sofía. Anaí me pregunta, dice, profesor, ¿para el montaje se utiliza la imagen que aparece en la guía como experimento? Sí, se puede ocupar, no es la única opción. Si tú quieres, puedes hacer un esquema similar, como alguien lo mostró por aquí, que había ocupado esa imagen de referencia, pero lo había hecho él, ¿ya? No es necesario. Ojo que alguien, no me acuerdo quién fue el que dijo que esa imagen tenía las masas invertidas, ¿ya? Ojo con eso. Después, Carla dice, tengo entendido que hay que borrarlas porque en la hoja dice que hay que eliminar las instrucciones. Ya. Entonces, como dice Carla, si hay que eliminarlas, elimínenlas. Eliminen las descripciones de cada sección. Profe, ¿el roce del aire podría estar afectando la energía? Podría, claro, pero no lo sabes, porque no existe ninguna medición con respecto al roce.
Lo mismo que le dije, no me acuerdo a quién, disculpe que me olvidé de sus nombres, pero claro, pueden inferir que la energía que se pierde producto del roce con el aire, pero no han obtenido resultados respecto a eso, entonces no pueden concluir que efectivamente se va a ir. ¿Ya? Pueden comentarlo como una opción de dónde se va esa energía que se está perdiendo al final. ¿Ya? ¿Por qué ustedes saben eso? Bueno, porque lo saben desde la teoría, pero la persona que partió experimentando esto y no tenía idea de nada, no tenía cómo saber de que esa energía que se pierde se va en el roce con el aire. ¿Ya? Eso. Uy, me pasé 10 minutos, no sé si ustedes tienen clases después. Yo no, pero tengo que preparar un certamen. Bueno, ¿más dudas? Profe, yo tengo una duda respecto de la introducción. No hay Cuando introducción dice... ahora. Ah, ¿no hay? Oh, No, es genial. un informe corto. Solo el Ah, título, el método experimental, resultado, análisis y discusión y anexos. Por ahora no vamos a meternos en la introducción. Como dice Pablo, muchas gracias. el 1 el título, el 3 el 4 y el 7. Pero no importa, Daniel, a lo mejor era válida tu duda y sirve para el próximo informe, así que la puedes plantear igual. Ah, bueno, si es que usted tiene tiempo, aparece algo de desarrollar la teoría del error. No entiendo a qué se refiere con eso. Poner como que es como pesimista, que estamos maximizando el error. No. O- Poner las expresiones para el cálculo de la propagación de entes de error, a eso se refiere. Por ejemplo, si en esta experiencia tú fueses a calcular el error de la energía cinética, yo sé que la energía cinética es el medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, tendría que poner ahí cuál es la expresión que me permite calcular el error de la energía cinética. Ah, ya. Para Genial. después citarla nomás, decir, utilizando la ecuación tanto, el número, no sé el número que quede, podemos calcular este error. A eso se refiere, con desarrollar la teoría de error, colocar las expresiones con las cuales tú vas a calcular los errores de propagación. Ah, perfecto. Muchas gracias. Ya. Ya, chicos y chicas, no sé si tienen más dudas, estamos un poquito pasados, pero bueno, entiendo que necesitan esta clase de consulta, por eso es que no la he cortado. Dice, profe, ¿y esa energía perdida, si no la puedo atribuir al roce del aire, se debe atribuir a algo del experimento? O sea, no, lo que quiero decir es que tú sí puedes atribuirla al roce con el aire, lo que no puedes es asegurarlo, porque no existe ninguna medición con respecto al roce, ¿ya? Puedes proponerlo y decir, quizás se va ahí, pero no lo puedes asegurar, porque no existe mediciones del roce, ¿ya? Uno siempre tiene que concluir y analizar solamente en base a los resultados obtenidos. Eso es importante. Por eso, decir, tú no puedes llegar y decir, ya, en el gráfico de la energía mecánica yo veo que al final cae un poquito, y cae porque se pierde en roce. Quizás es así, hasta es así de hecho, pero tú no lo puedes asegurar, porque no lo mediste. ¿Ya? Eso. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿se Profe. entrega en Word? Sí, en Word. No, en PDF, perdón, PDF. Tienen que transformar el Word a PDF. Profe, ¿hay que entregar el informe y el Excel o solamente el informe? Creo que solamente el informe. Si mal no lo recuerdo. Tampoco estoy seguro, disculpen, pero yo creo que el puro informe, el Excel es para que ustedes trabajen, analicen los datos, saquen los gráficos, hagan estimación lineal, todas esas cosas. Ya. Profe, ¿le puedo hacer una última consultita? ¿Sí? ¿Le puedo compartir pantalla? Sí. Ahora sí, ahí estoy mostrando el Excel, nada que ver. Es que nosotros al hacer como el dibujito del montaje tomamos esto como una altura de referencia, pero nos referíamos como a la altura de calibración, que tomamos esto como la altura de calibración. Pero en realidad esto sería nuestra altura cero. No sé si esto está bien. Mira, lo importante es que el esquema puede entregar todas las variables que tú mides. Por ejemplo, ¿qué mide Tracker? Con Tracker ustedes midieron la altura de la M1. Entonces ahí yo creo que debería ir donde pusieron la referencia y qué es la altura I. Entonces, si pusieron la referencia donde tienes esa línea horizontal, yo describiría la variable I con una flechita que va desde ahí hasta la masa 1. Entonces, de esa forma yo ya puedo asociar en la tabla que esa variable I es justamente lo que está en el esquema ese del montaje. Ya, súper. Muchas ¿Ya? gracias. Esa es la idea del montaje, que tú puedes asociar lo que estás midiendo
a lo que estás viendo ahí. Es más fácil asociarlo y ver qué cosa estoy midiendo. Incluso puedes ponerle una flechita cortita ahí de velocidad a la masa 1 para decir que la velocidad que tú mides es la velocidad de la masa 1. ¿Ya? Ya, La idea es que el esquema ayuda a entender lo que tú estás poniendo como resultado. Ya, creo que con eso, disculpen, los voy a cortar porque igual tengo que ir a montar el certamen a aula y estoy un poco atrasado, ¿ya? Entonces les pido disculpas, dejamos la clase hasta acá, igual estamos pasados como 15 minutos más, ¿ya? Ojalá les vaya bien en su entrega de informe y, bueno, con la gente que está en mi curso nos volvemos a encontrar el próximo jueves, ¿ya? Que estén bien, cuídense y que tengan buen fin de semana. Chau, chau. Igualmente, profe, chao. Chao. Chao, profe, muchas gracias. ¿Profe? ¿Sí? ¿Subirá la clase de hoy? Sí, voy a esperar a que se convierta el video y la subo inmediatamente, ya, para que la tengan a disposición si es que les sirve. Ya. Chao, profe, que esté bien. Chau, chau.